Puse aquí este mapa mundial, ese planiferio realmente, para que se ubique un poquitico allí donde estaba ubicado lo que sería el imperio romano del comienzo de nuestra era, del tiempo de Jesús y el tiempo de la primera iglesia. Es ahí ese espacio, y puse ese emblema o esa columnata allí como una representación del imperio romano, porque esa es una arquitectura románica muy heredada de la cultura helenística de los griegos, ¿no? Entonces ese era el imperio romano de la iglesia primitiva, cuando hay una fusión. ¿Recuerdan que cuando estudiamos el libro de los Hechos, que los judíos veían el evangelio no como algo distinto, como algo diferente, sino que muchos estaban confundidos? ¿Recuerdan cómo lo veían ellos? Creían que el evangelio era judaísmo 2.0. Ellos creían que era judaísmo de otro nivel. Este es como el replanteamiento del judaísmo. Pues en el 300 y pico, Constantino, el emperador romano, se hace cristiano por una epifanía, por una visión que tiene, y entonces aparece ahora el cristianismo romano o cristianismo románico, o Roma hace un giro, pero ellos lo ven más o menos como esto. Esta gráfica nos va a ayudar a entender. Ellos realmente lo ven es como echarle un segundo piso a la cultura, y convierte, mire, esa catedral que se transformó y sigue teniendo los rasgos de la arquitectura románica, es eso. Ellos lo vieron como un ajuste que le vamos a hacer a nuestra cultura, un ajuste conveniente. Y entonces Roma se cristianizó, pero lo realmente grave es que el cristianismo se romanizó, para ser más exacto, tomó las figuras y las formas de esa cultura. Y así fue durante muchos años, pero ocurre ahora que en 1517, aquí en Wittenberg, en Alemania, ocurre que viene un monje agustino y clava ahí 95 tesis para revisar unos asuntos de la iglesia de la cual era monje él, de la cual era teólogo. Poner esas tesis era el Facebook de la época. Él no la colgó en Facebook porque el Facebook era la puerta esa y uno clavaba ahí las ponencias. De hecho, no es la primera que él había puesto. Puso esas 95 tesis, nosotros lo conocemos, Martín Lutero, las 95 tesis, y las puso mañana hace 502 años. Mañana se cumplen 502 años de esas 95 tesis que dieron como comienzo a la Reforma. ¿Qué fue la Reforma? La iglesia romana se había llegado a unos niveles de corrupción impresionantes, tanto que los nombramientos para cargos eclesiales, clericales, como ser obispo, arzobispo, algo, tenían un valor, y las personas si tenían dinero podían comprarlos. De hecho, en este momento que está ahí Martín Lutero poniendo las tesis, el Papa es León X, y León X es nieto de los Medici, de esos que son los grandes sponsors, los grandes patrocinadores de la cultura y la pintura y la escultura del Renacimiento. Él es nieto de los Medici, León X, y llegan a esos cargos por compras, y están en el proyecto de construir la Basílica de San Pedro, tan hermosa, que está en el Vaticano. Esa basílica, que es una columnata románica, con cultura románica, es totalmente griego, inclusive con sus esculturas y su forma, y eso vale mucho dinero. Y entonces ellos inventaron cómo hacemos para recoger platica, y no les ocurrió hacer pues una minivan con aire para rifarla o algo así. No, ellos se les ocurrió que iban a hacer una venta de indulgencias. La venta de indulgencias es que la persona, cuando muere, dependiendo si cometió muchos o pocos pecados, pasa por una especie de purificación o purgatorio, donde purga, donde paga los males que hizo. Dependiendo, si fue muy malo, pues se demora más tiempo purgando la pena, y luego va al cielo. Después de que ya fue limpio, va al cielo. Y si fue bueno, pues pasa nomás, saluda y sigue. ¿Sí me entiendes? Esa es la idea. Y entonces, como no podían vender la salvación, se inventaron el purgatorio y se inventaron el concepto, la frase, inclusive de predicar estas indulgencias, era que cuando la moneda sonaba en el tazón, el alma salía del purgatorio. Cuando la moneda, y terminaba la predicación de estos que promulgaban esto en épocas de Jerónimo Savonarola, en la época de León X, venían y tiraban la moneda, terminaba la recolección o la enseñanza, y él tiraba la moneda sobre el tazón para que cuando sonaba, él decía: ya es alma de ese familiar mío, ya, cuando sonaba. Y entonces recogían dinero de esa manera. Y entonces Martín Lutero dijo: bueno, están aprovechándose de la gente, porque la gente no
no puede leer la Biblia, no tiene acceso a las Escrituras. Nosotros los teólogos sí, y cuando él leyó la Escritura y la estudió, se dio cuenta que eso era un engaño terrible, y entonces sus 95 tesis, casi todas son en contra de la venta de indulgencias. No estaba pretendiendo separarse de la iglesia romana, estaba pretendiendo pedirle a su iglesia que revisara esos conceptos que están alejados de la palabra de Dios. Esa es la propuesta que él hace. Sin embargo, terminó siendo la gran separación de la iglesia romana, que no quiso revisar eso, y entonces, aprovechando también el momento histórico, político y social que se vivía, se aprovechó para que algunos que querían separarse de la iglesia católica por motivos sanos y otros no tan sanos, ¿cierto? Más adelante tú leerás sobre Enrique VIII, que tenía por ahí un enredo con Ana Bolena y necesitaba apoyar el divorcio, y la iglesia católica no se lo daba, y entonces empieza a aparecer la iglesia inglesa o anglicana, y también por otro tipo de motivos, pero parte de ese momento. La Reforma Cristiana podía resumirse en sus 5 principales ponencias, lo que se conoce con el nombre de las 5 solas. Las 5 solas son las 5 ponencias que plantea la Reforma. Solo Cristo, nadie más, no hace falta más todas esas imágenes, todas esas cosas, no hay salvación en ningún otro. Solo Biblia, no la tradición de San Fulano y San Benito y San Bonito y San no sé qué que le sumó esta otra cosa. No, solo Biblia. No salvación por obras, ni sacramentos, ni indulgencias, solo gracia, gratis por la misericordia de Dios a través de la obra de Cristo. No hace falta nada más sino la fe, no por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Y solo a Dios sea la gloria. Nadie más merece esa honra y ese reconocimiento, sino solamente Dios. Esas 5 solas es el resumen de lo que fue la Reforma. Ya lo tiene aquí claro, 1517, 31 de octubre, mañana hace 502 años ocurre eso, por eso lo estamos recordando hoy. Pero lo estamos recordando hoy también para explicar algo que yo sé que vas a entender esta noche y te va a ayudar mucho. Este señor entonces, Martín Lutero, clava sus 95 tesis en 1517, allí en Wittenberg, en Alemania, y con eso se generó allá ese proceso, esa discusión, esa transformación que se conoce con el nombre de la Reforma Protestante, la llama. La reforma, por eso nosotros nos llamaban inicialmente protestantes, a partir de esa reforma. Ahora, fíjate la fecha, 1517, y ahora mira esta otra fecha, 1492. ¿Alguien recuerda qué pasó? 1492. 1492, el descubrimiento de América. Entonces vienen de Europa con ese, accidentalmente, y se concreta el descubrimiento de lo que eran las Indias, pero descubren aquí América, es descubierta, y no solo es descubierta, sino es también adoctrinada, pero esta fecha es anterior a esta, entonces adoctrinada antes de la Reforma, adoctrinada por el catolicismo, perdóname, que había llegado, y lo reconocen. Tú puedes leer en enciclopedias católicas y reconocen el nivel de corrupción tan grande al que había llegado en ese momento la organización católica. Definitivamente era una absoluta mafia, donde había cualquier cantidad de cosas horribles. Por eso se plantea la Reforma, la misma iglesia diciendo, revisémonos para dejar estas cosas malas. La idea era esa. Pero antes que eso ocurriera, entonces vinieron acá. Llegó ese tipo de catolicismo aquí. Allá en Europa sigue habiendo discusión. Aparece lo que les conté de Enrique VIII. Aparece, por ejemplo, el rey Santiago o James, ¿correcto? Hace la traducción de la Biblia que estaba en lenguajes clericales solamente, en latín, lenguajes griegos y arameos y griegos, la traduce al inglés de la calle, al inglés que hablaba todo el mundo allá en Inglaterra, al inglés común. Es la primera Biblia de la cual salen todas las otras versiones gringas, la King James. ¿Han visto eso? La Biblia King James es el rey Santiago que hizo esa traducción. Y cuando la gente ya pudo leer la Biblia, entonces lo primero que leyeron fue Echeverry. Sí, nos tumbaron, hermano. O sea, nos habían metido un montón de cuentos que no están en la Biblia. Y entonces empieza a aparecer todo eso lo que podría ser esa separación de la iglesia anglicana, de la iglesia separada en ese momento, y que de ahí salieron. En 1620 vienen de allá en el barco Mayflower, Flores de Mayo, los puritanos,
¿Recuerdan? Los que vienen huyendo de ese paganismo, de ese enredo que había, tratando de implantar en Norteamérica el estilo de vida puritano, el estilo de vida de acuerdo a las normas bíblicas, y hagamos una nación donde las cosas sean como dice la Biblia, y llegan y establecen sus colonias en los Estados Unidos, y durante un tiempo trataron de hacerlo. Ya pues se fue cambiando el asunto, pero inicialmente esa era por lo menos la intención. Ahora, es por acá más o menos en el siglo XIX que empieza la actividad misionera de los Estados Unidos a Latinoamérica, trayendo, ¿qué mensaje? El mensaje de la iglesia después de la Reforma, o la iglesia protestante, por decirlo así, con un mensaje de la iglesia protestante, y llega aquí a Latinoamérica, ¿y con qué se encuentra? ¿Qué concepto religioso había aquí? ¿Cuál es el conflicto? La iglesia católica tradicional antes de la Reforma, y entonces el choque aquí grande fue en eso, el protestantismo versus la tradición católica arraigada, sembrada con tortura, con amenaza, con temor, con miedo, con maldición, sembrado así. Ese es el choque que se dio. Nosotros no pasamos por el tema de la reforma, el redescubrimiento, el replanteamiento. A nosotros tocó fue el estrellón de una vez de esas dos culturas. Hice esta gráfica y quiero que miren lo valioso de esta gráfica, que es que a nosotros nos correspondió el paso de la cultura católica, los que hemos sido cristianos de hace tiempo, a la cultura protestante o evangélica. Y puse esa gráfica de tal manera, mire que puse, no sé si alcanza a ver que la mitad es cura y la otra mitad pastor, vea, así bien cuadradito. Está bien cuadrado el asunto. Pasamos de la cultura católica a la cristiana con un montón de diferencias. Lo primero, por ejemplo, que le decían a uno cuando sabían que uno era protestante, lo primero que le decían a uno, ustedes no creen en la Virgen. ¿Sí? Era lo primero, y uno aprendía a decir, no, en la Virgen de la Biblia, la Madre de Jesús, creemos. Mire, ¿cómo no vamos a creer si ahí dice? En las 11.000 que se aparecieron, la del cobre, la de no sé qué, la del banano, la de no sé qué, la de la papa, la de la cruz, 11.000 apariciones, cada una distinta de la otra, una hasta de una raza, las otras de otra raza. En esas no podemos creer, pero la de la Biblia, la Madre de Jesucristo, sí creemos. Pero lo primero que le decía a uno era eso. La otra cosa, que generaban algunos elementos que generaban mucha diferenciación de fondo. Por ejemplo, no creíamos en la infalibilidad papal, no creíamos que el Papa fuera el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra y que mereciera adoración. Otra característica, no habían imágenes en nuestras iglesias, porque el único mediador, Cristo, no había imágenes y no adoramos imágenes. Y entonces no, era la gran diferencia. La gente entra y decía, pero aquí ¿dónde están los santos? ¿Dónde están los santos? Y el pastor le decía, no demoran en llegar, es que el servicio es más tardecito, ¿sí? Porque los santos son los que se congregan, pero ya se refería a las imágenes. Entonces, en elementos así de forma y de fondo, la música ya no era una música gregoriana, sino era música más acorde a la cultura. Eso de pronto es de forma, pero también habían elementos de fondo que había mucha diferenciación. Quiero hablar de algunos de esos elementos de fondo. La autoridad papal y la autoridad clerical, y sobre todo la separación del clero versus los laicos. Esa separación quiero denunciar hoy, que como se dio esa transición sin la reforma, a nosotros nos pasó lo de Abraham. Abraham salió de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que Dios le mostró, dejando todo atrás, pero se llevó al sobrino. A nosotros el Señor nos sacó de donde estábamos, pero nos trajimos una que otra maña. Y una de las mañas que nos trajimos es esta, y es una maña grave, porque contradice una de las esencias básicas de la reforma, es el sacerdocio de todos los creyentes. Quiero que recuerde eso como uno de los elementos importantes de la reforma y por lo tanto de la cultura cristiana nuestra. El sacerdocio de todos los creyentes, lo dice la Escritura claramente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, vosotros, o sea, no unos en particular, porque en el Antiguo Testamento para ser sacerdote tenía que ser de cierta tribu, de cierto linaje, de cierta descendencia, si no, no podía hacerlo. Sin embargo, Pedro dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quiénes? Nosotros, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes. Cada creyente es sacerdote, dice la Escritura. Lo dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermana Inés y su esposo, Freddy Patiño, me siento muy orgulloso,
espero no ser ofensivo con esto, me siento muy orgulloso de ser hermano de Inés y ser cuñado de Freddy. Son unos héroes de la fe. Ellos han fundado iglesias en diferentes partes del país y han apoyado fundación de iglesias fuera del país. Tienen un testimonio maravilloso, un hogar maravilloso. Los hijos de ella tuvieron un chico y una chica, hoy son pastores también. Y los nietos ya están preparándose para ser pastores también. Es maravilloso. Y también ha pasado con mi hermano Jorge, que está en la presencia del Señor. Su hijo también ya es pastor. Pero el caso de mi hermana Inés es que ya ha visto a la siguiente generación preparándose para el pastorado. Y alguna vez hablando yo me decía, mi familia es la clara demostración de que el Señor hace linajes y que el pastorado es un linaje. Yo soy pastora, mi esposo es pastor, mis hijos pastores, mis nietos. Y yo le decía, negrita, yo en cambio pienso que tu familia es la demostración de que no hay linaje pastoral. Porque nuestro papá era profesor de música y mi mamá era modista. Entonces nosotros somos no la demostración de que el pastorado es un linaje. Nosotros somos la demostración de que el pastorado no es un linaje. Que pertenecemos como Jesús a la orden de Melquisedec, sin padre, sin madre y sin descendencia. No, somos sacerdotes no por de quién seas hijo. Eres sacerdote por la obra de Cristo en ti, por la llenura del Espíritu Santo. Eres un sacerdote. Cada uno es sacerdote. Cada uno. Yo no soy el sacerdote de esta congregación, yo soy el perro del pastor, les he dicho. Yo soy el sacerdote de mi casa, usted el de la suya, la señora también es sacerdote de sus hijos, de su casa. Cada uno es sacerdote y ofrece sacrificio. Romanos dice, os ruego por la misericordia de Dios, capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nosotros presentamos sacrificio, ¿qué somos? Sacerdotes, que son los llamados a presentar el sacrificio. Entonces, es muy importante que entendamos este concepto porque de la Iglesia Católica traemos todavía aquí la tara del clero. La tara del clero. El sacerdocio es de todos y cada uno de los creyentes. Tú tienes contacto directo con el Señor. La palabra la tienes ahí en tus manos. Puedes saber lo que Dios quiere decirte. Puedes orar con Él. Puedes hablar con Él. El Espíritu Santo mora en ti. Hay una relación directa sin interpuesta persona. El único mediador, Cristo Jesús. Tú tienes relación directa con Dios por medio del Espíritu Santo. Tú eres un sacerdote. Cada uno de nosotros lo somos. Es importante esa verdad, el sacerdocio de todos los creyentes. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28 nos aclara sin diferenciación de personas. Pues todos sois hijos de Dios. Lo que le decía a mi hermana, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Nuestros hijos deben tener una relación directa con Dios a través de Cristo por medio del Espíritu Santo y inmediatamente se convierten en sacerdotes, no en hijos de sacerdotes. No hay ese clero. Eso viene de la iglesia romana de la que la mayoría venimos o vienen. Entonces trajeron ese concepto, se trajeron ese sobrino, el concepto clerical. En cambio Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no se es más por ser judío, ni hay que ir a Jerusalén, ni hay que ir a judío y tener la menorá. No hay diferencia entre uno y otro. No hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Creemos no en una escala clerical ni en diferenciación, creemos que somos un cuerpo, creemos en el sacerdocio de la mujer, porque los hombres somos sacerdotes, la mujer también, son sacerdotisas del Señor también. Esa iglesia, la iglesia cuadrangular hace un siglo fue fundada por una mujer. Alguien quería recientemente hablarme en contra de que las mujeres no pueden ser pastoras. Yo digo, estás en el lugar equivocado, porque la iglesia cuadrangular la fundó una mujer pastora. A mí me enseñó el evangelio de mi mamá. Mis hermanas son pastoras, me cubre el pastorado de la pastora Rocío. En la primera reunión estuvo mi suegra, que fue mi pastora. Me va a decir que no hay pastora, entonces estoy equivocado. Es la obra de Dios también sin acepción de persona. Todos somos así, vea, la única autoridad es Dios. El resto todos somos el cuerpo de Cristo funcionando. Pero nosotros, por la tara que traemos de ahí, hemos también querido crear una especie de estructura piramidal con unas clases, con unas élites que se manifiestan hasta en la ubicación y el acceso que usted tiene y la importancia. Somos un cuerpo funcionando. Nuestra ubicación no tiene que ver con la importancia, tiene que ver es con el servicio que prestamos. Ay no, más importante, más arriba, está mucho más arriba los dientes que el corazón.
¿Usted qué prefiere? ¿Que le saquen un diente o que le saquen el corazón? Entonces la posición no tiene que ver con la importancia. Mire, las cejas están más arriba que el ojo. Son más importantes las cejas que el ojo. ¿Qué quiere que le saquen? Una ceja a un ojo. No es por la función que cumple de proteger, porque si está debajo del ojo no es una ceja, es un bigote. Entonces, o sea, no tiene nada que ver con la ubicación, sino con la función. Todos cumplimos funciones, pero nos inventamos cleros. Venimos con esa herencia, entonces cleros. Y entonces el pastor es clero y su familia es una élite y tiene privilegios. Y no tienen que hacer los procesos que todo el mundo hace porque nacieron ya de un linaje. ¿Cuál linaje? Cada uno es sacerdote. Cada uno tiene que cumplir. Y el que cumple alguna función, entonces es más importante, porque la maestra, bien linda, ella canta hermoso, toca la guitarra hermoso, entonces ella tiene el ministerio de la guitarra. No tiene el talento de la música y tiene la formación musical, y entonces como ella lo que hace es eso, pues ella sirve al cuerpo de Cristo ayudándonos con la parte de la música. No es la sacerdotita, salmista, adoradora de no sé qué, de la hermana Regina, no sé qué. Bueno, no, por Dios. Es una persona del cuerpo prestando un servicio, y la hermana que sabe hacer empanaditas no tiene el ministerio de la empanadología. No, es la hermana que sabe hacer empanadas, y entonces ella nos colabora con eso. Y el chico de la batería no es el sacerdote de las baquetas, no, es el chico que toca la batería. Y este calvo que da la clase, entonces es el calvo que da la clase. Punto. El perro del pastor. El perro del pastor, un animalito también. Si el pastor no me da comida y no me defiende, me muero. Yo lo que hago es hacerle caso ahí. Ustedes me hablan ni entiendo. Me confunde cuál es cuál, todas son iguales. Diferencia una oveja de otra. Son igualitas. Yo casi ni me acuerdo cuál es. Que tengo mis trucos, claro. Ya uno con el tiempo uno va desarrollando la habilidad. Yo los encuentro por ahí, de pastor. Yo siempre le digo, hola, ¿qué más? Bueno, ¿cómo siguió todo finalmente? Y mientras me cuento, trato de acordarme cuál será esta oveja. Sí. Soy el perro, el pastor, depende del pastor. Si el pastor me dice, vaya, ahí sí voy. Y ladro. Y después me toca ir a echarme a los pies y que él me dé comidita y que me proteja. Y si me enterré algo, ahí sí ya era que me arranque el puño, porque no soy capaz ni de sanarme yo solo. Y las ovejas tienen hijitos, y los hijitos de las ovejas hacen sus gracias por ahí. Y el perro tiene hijitos, y el perro también, los hijos también hacen sus porquerías por ahí. ¿Y eso qué es el hijo del pastor? No, todos los cachorros hacen porquerías. No tiene nada que ver. Es más, la gente espera que uno tenga un comportamiento diferente. No, es que es el pastor. No, el pastor no puede. No soy el perro del pastor. La Escritura dice, sin santidad ningún pastor verá a Dios. ¿Sí así dice? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Los estándares de vida que se espera que yo tenga, le tengo una noticia, son los mismos estándares que se espera que usted tenga, los mismos devocionales, la misma búsqueda de Dios, lo mismo. No hay ninguna especialidad. Y entonces siempre que generan una estructura, empiezan a haber guerras, ¿cierto? Guerras de quitaron a fulano. Ay, qué pesar, el hermanito cayó en pecado. Todo, uy, feliz porque ahora yo haciendo ahí. No. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tenemos una oreja, aspirando que algún día uno se saque el ojo para ir con un chamizo, para ella ocupar el lugar del ojo. Y queda uno como en Futurama, con una oreja ahí en la frente, horrible. No tiene sentido. Nosotros somos un cuerpo, estamos bajo la autoridad del Señor y todos sirviendo en lo que podemos servir. Ese concepto clerical, ese concepto de niveles, de élites, es cochino, es desagradable, es mentira y viene de la herencia romana. Punto. Que le quede muy claro. Se manifiesta en muchísimas cosas. Conceptos que tenemos también traídos de allá, como que la iglesia, entonces el respeto por el edificio, el templo y el altar es sagrado. El altar, ahí está el Santísimo, ahí está la hostia, eso es lugar sagrado. Entonces hay gente que le van a decir uno algo, pastor, le va a decir algo, pero espere, bajémonos de aquí porque es que voy a hablar de algo y no es espiritual. Entonces bajémonos del altar. No es un altar, es una tarima, vea. Una tarima de madera. Y este no es el templo es este cuerpo y su cuerpo. El templo no es el edificio, son las personas.
Mire, y el respeto que tienen los católicos por el templo, pasan por frente de un templo, se echan la cruz y no se pueden decir groserías en el templo. Y no se puede hacer eso en el templo, y no se puede uno poner eso en el templo. Pues el templo somos nosotros. Respete el templo. Usted no pondría aquí en ese televisor cierto tipo de películas, o cierto tipo de novelas, o cierto tipo de videos que salen ahí, cosas que son inmorales. En este televisor no se puede poner, porque no es que es el del altar. Y en el de su casa, ¿por qué sí? Si usted es el templo. Usted nunca permitiría que alguien venga y le haga por aquí unos rayes, unos dibujos raros al altar. Eso sería un sacrilegio y tendrían que matarnos para que nos rayen nuestra iglesia. Porque pero usted sí va y se manda a hacer un poco de rayas en su templo. Eso viene, ese concepto de que ese es el templo y que este es el altar, ese concepto nos viene de la Iglesia Católica. Mire, el templo aquí nosotros y el altar aquí el corazón. No puedes inclinar el corazón a algo que no sea santo. No puedes ofrecer en el altar una marrana, como hizo Antíoco Epifanes, un sacrilegio al templo de Dios. Ese es tu templo y este es tu altar. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentéis vuestros cuerpos, su templo, en sacrificio vivo, en el altar de su corazón. Nosotros somos el templo y este es el altar. ¿Y qué es esto? Un auditorio que arreglamos para hacer la reunión. Y entonces tenemos esa mística. Vamos a recoger las sillas porque los niños van a hacer una feria de talentos y entonces van a poner ahí sus stands. No, eso es en la iglesia, pastor. Eso no se puede. Uy, cuidado. No, esto es un auditorio y esto es una tarima. Esto es un templo y este es el altar. Que te quede claro. Nos trajimos ese concepto equivocado de allá también. Que hay un lugar santo, que hay lugares más santos que otros. Que hay actividades que son santas y actividades que no son santas. Entonces voy a cumplir una promesa, voy a Chiquinquirá, porque es más santo Chiquinquirá. Más santo que Santa Marta. Santa Marta tiene nombre de santa, vea, santa. Tenemos esa mentalidad, hay que ir a Jerusalén, porque Dios está allá, y bautizarme en el agua del Jordán. Haga todo el turismo que quiera, vaya donde pueda y viaje todo lo que le salga, eso sí, hágale, disfrute. Pero no hay un lugar más santo que otro. El concepto de Dios no son lugares santos ni actividades santas. El concepto de Dios es un pueblo santo. Y entonces, ¿qué es santo? Cuando estamos aquí en la iglesia cantando juntos, es un momento santo porque están reunidos los santos. Amén. Y donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, allí está Él. Entonces el Señor Jesucristo está presente. ¿En dónde? En el mismo estadio donde hicimos ese concierto de adoración a Dios y personas fueron sanadas y miles se convirtieron y por la tarde estaban madreando al árbitro y fumando marihuana. En la misma grada, ¿o no? ¿Qué hizo ese lugar santo? La presencia del pueblo santo de Dios, porque donde 2 o 3 estemos reunidos, ahí está el Señor. La fiesta que hizo en su casa para el cumpleaños de su hijo es un lugar, una actividad santa, porque es una actividad hecha por los santos del Señor. El partido de fútbol donde están jugando los santos del Señor. El paseo que están haciendo el pueblo de Dios, que somos santos. Creemos que hay ciertas actividades y nos podemos salir de esas actividades y de ese lugar. Y entonces ahora sí, ya, cuídense porque me salí de la actividad y de la iglesia. ¿Salió del templo y salió del altar? No, no es lugar santo. Somos pueblo santo. Donde quiera que vayamos. Y lo que no eres capaz de hacer aquí, porque eres capaz de hacerlo en otro lado. No, esa parte no la entiendo. La santidad es en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. El concepto del confesionario, que tocaba ir allá y estar. Nosotros lo hemos cambiado por algo que llamamos consejería pastoral. Yo le tengo mucha pereza a eso de la consejería pastoral. Dice Yamil Jiménez Tabach, de la hermanita Chepa, era católica. No leía la Biblia, no sabía orar, sabía rezar, no tenía el Espíritu Santo y nunca molestaba al cura. Ahora es cristiana, se sabe la Biblia de punta a punta, ora todo el tiempo, está llena del Espíritu Santo y a todos les molestando al pastor. Inclusive más que esa dependencia de otro, debemos depender de la guianza del Espíritu Santo en su palabra. Los mismos versículos que me salen a mí le salen a usted, a no ser que le hayan tumbado y le dieron una Biblia completa o algo así. Los mismos que me salen a mí cuando oro y estudio. ¿Por qué estamos festejando hoy las personas que estudiaron? Porque están aprendiendo cómo encontrar la guianza de Dios. Esa situación que te está pasando, difícil, es una prueba. Y cuando usted presenta la prueba,
¿Usted puede llamar a otro que le diga? Usted está en un examen, no está en quién quiere ser millonario. Usted no puede decirle al profesor, perdón, profesor, ¿puedo llamar a un amigo? No. Está presentando una prueba, no puede decirle, espera Dios, voy a llamar a un amigo. Pastor, ¿qué se hace? No, es su prueba. Dios lo está pasando ahí por donde usted necesita pasar para que aprenda a manejar su relación con Dios, su oración. Que esté ligado al Señor y Él le hable directamente a su vida. Ese es el plan del Señor. No creemos que hayan mediadores, ni creemos en vicarios, ni creemos en apariciones de semidioses romanos con otros nombres, ni creemos en la dignidad y la virtud de gente que fue tan santa que ahora nos puede decir cosas que sean tan importantes como lo que dice la Biblia. No hay más mediadores. Primera de Timoteo 2:5, léalo conmigo, por favor, léalo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo le diría, Jesucristo, hombre. No hay más mediador sino Jesucristo, hombre, pues. Solo Jesucristo. No hacen falta. No debe haber más mediadores, más intermedios. Ni lo que ellos digan va a poder alterar lo que la palabra dice. Ay, lo dijo fulano, lo dijo sutano. Y entonces ese era el problema de la Iglesia Católica. La tradición llegó a ser tan importante como la doctrina de la palabra. Y nosotros nos trajimos eso de acá. Y también tenemos nuestros santos que los admiramos y los seguimos y casi que los idolatramos y somos devotos. Yo soy devoto del pastor tal, yo soy devoto del canal del pastor tal, yo soy devoto del canal del pastor Caballero. Y entonces tiene que ser él que ore por mí y le estamos dando situación de mediadores. Cada uno somos sacerdotes y el único mediador es Cristo Jesús. Yo les conté intencionalmente aquella ocasión en que estaba predicando, siendo el micrófono, siendo el megáfono a través del cual Dios habló, siendo el megáfono. ¿Usted no felicita el megáfono cuando hay una conferencia buena? Usted después de la conferencia, ¿qué conferencia tan buena? Oiga, micrófono, felicitaciones, qué bien, buen trabajo, don Chure, qué bien hecho eso. No. Y yo soy el instrumento a través del cual Dios está hablando y lo que está ocurriendo en ustedes es que está recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué más necesita además de la palabra de Dios? ¿Usted cree que Marta le dijo a Jesús cuando corrió la piedra, ay Jesús, vaya, impóngale las manos a Lázaro, vaya, tóquelo, tiene que imponerle las manos? No, ¿qué hizo Jesús? Mandó la palabra y la palabra hizo. Dios, la palabra, Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Le mandó espíritu y vida. ¿Qué necesitaba un cuerpo muerto? Espíritu y vida, y ya la recibió. Ay, cuando fue a calmar la tempestad, ay Señor, pero toque el agua, únjala con aceite, la tempestad, reprenda, declare, échele agua bautismal, yo no sé qué más inventar, tírele un sobre diezmo picado, alguna cosa, no sé qué se inventan ahí, un poco de cosas raras. Jesús simplemente dio la palabra y la palabra detuvo la tempestad. Y entonces Dios está hablando a través mío, enviando la palabra. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Reciba esta palabra y reciba la sanidad que está en la palabra, no en la persona, no en el micrófono. Usted fue a un profesor, le da una clase de contaduría, de matemáticas, de sistemas, usted vuelve a empieza a preguntarle al micrófono, oiga, yo oí que usted dijo que no. El Dios que está hablando es el Dios que lo oye usted y que lo ama a usted. Acuda a Él. Quítese ese concepto de mediadores. El concepto es católico. Nuestro único mediador es Cristo Jesús. Y entonces viene una señora después de que estuve cansado de predicar la palabra del Señor, el Espíritu fluyendo en un cuerpo tan insignificante, en una persona tan insignificante, queda uno fundido cuando el Espíritu está ministrando. Eso dicen los que calculan que equivale una predicación de 1 hora, equivale a 8 horas de trabajo físico. Queda uno muerto. Y voy bajando y una señora, ay pastor, mire, es que para que ore por mí, porque tengo un dolor. Pero acabo de soltar la palabra, ¿por qué no aprovechó para creer esa palabra, para ponérsela ahí donde le faltaba? Para tomarla donde estaba necesitando. No, quieren es que uno vaya y que imponga las manos en el herniado. No, gracias, no, dejemos así. Yo desde aquí mando la oración. Es que ore por mí aquí, ¿qué tal? Que tengo no sé qué dolor en la columna. Entonces le puse la mano así como pude en la columna y le dije, mire, ¿sabe qué, hermanita? Tengo mucho dolor de cabeza. Venga, le cogí la mano, ve, ore usted por mi cabeza. Y la pobre que va así agachada con la columna y yo quedé torcido con la cabeza.
y estamos ahí orando un rato. Yo sabía que ella le estaba doliendo por la posición que tenía. Entonces le dije, mira, hagamos una cosa, ore usted por su columna y lloro por mi cabeza. Que quedamos más cómodos y le estamos pidiendo al mismo Dios con el mismo derecho por los méritos de Cristo Jesús, ¿o no? No, pero es que tiene que ser usted el que vaya y llore. Tiene usted el que vaya. Sí, yo oro. Cuando va a viajar mi hija, ¿cómo no va a orar por mi hija? Va a viajar mi hija, pastor, o mi hijo. Ah, bueno, sí, ore usted. Usted es sacerdote en su casa, usted es la sacerdotisa de su casa. Pero tenemos ese concepto clerical. Y hay unos que no solamente siguen a hombres como si fueran santos y les tienen devoción, sino que toman lo que esa persona haya dicho, o lo que soñó, o la visión que recibió, o la epifanía que tuvo, y reemplaza la doctrina del Señor. Y hay iglesias donde uno va, donde están más basados en las experiencias subjetivas y personales y en los testimonios maravillosos que ha tenido su pastor, que en la palabra de Dios. Erráis porque ignoráis las Escrituras, y a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es la palabra la que nos muestra. Yo por eso bendigo a los que están estudiando, para que les pase toda esta bobada. Para eso es que damos estos seminarios, capacitaciones, y para eso es que usted debe prepararse. ¿Por qué? Porque eligió agradar a Dios, pero ya hizo entonces discipulado básico y ahora va para discipulado avanzado. ¿Por qué? Porque decidió no retroceder. Y entonces sigue avanzando, y después de eso hará ríos de limpieza, o hará Haggai, o se va para el seminario bíblico cuadrangular, o sigue creciendo y aprendiendo más y más y más y más usted, porque usted necesita que su relación mejore con Dios. ¿Usted cree que Dios lo enfermó a usted para que llore más? ¿De verdad cree eso? ¿Y entonces por qué no me enfermó a mí? Por algo, ¿cierto? Ay, pastor, venga, por favor, que es que tengo problemas con mi esposa. Por no obedecer la Escritura. Si hiciera las cosas como dice la Escritura, no tendría problemas. Y si me voy a atenderle la suya, descuido la mía, empiezo a tener problemas yo con la mía. Entonces hagamos una cosa, como dice la Escritura, que el Señor la purificó a su esposa, a la iglesia, la purificó mediante el lavamiento por la palabra. Entonces usted baña a la señora suya, yo baño la mía. ¿No es como mejor? ¿Como el orden correcto? ¿Qué? Usted puede tener muy buena ducha, jabón, lo que quiere, pero lávela usted. Pero no. Queremos presentar la prueba llamando a un amigo, 50-50. Sí, o sea, ayúdeme. En vez de construir una relación con Dios a través de Cristo mediante el ministerio del Espíritu Santo, nos fue entregado todo y no lo estamos aprovechando. Qué bueno que usted pasa por estos procesos de formación. Qué bueno que usted de verdad decide ser transformado, estar cimentado en el Espíritu Santo que está en la palabra. Se mueve en la palabra, no se puede mover afuera de la palabra, no se mueven las emociones ni en las experiencias subjetivas de fulanito que vio la espada moverse, que sintió la alita del ángel, que le cayó la plumita del ángel en el ojo y todas esas cosas raras que se inventan. En la palabra está el Espíritu de Dios. Y entonces tú estás fundamentado en la palabra, que es santidad, y te rodea una atmósfera de santidad, y entonces el fruto que sale de ti es santidad. Y puede venir el verano que venga, y pueden poner el alcalde o alcaldesa, o de los dos a la vez, lo que quieran. Y tú eres un árbol plantado que en el verano sigue dando frutos, que su hoja no cae, que está verde siempre, que está fortalecido. Usted no puede ser un árbol seco en un terreno seco, pidiéndole al árbol del lado que le mande unas hojitas. Mire, me quedé sin hojas, mándeme unas hojitas. No, usted tiene que profundizar en su relación con Dios hasta que toque el fluir del Espíritu Santo que está en la palabra y llene su vida y transforme su entorno. Por eso bendigo a Dios los que están interesados en aprender, en conocer más de Dios, en saber cómo se resuelve la vida. Ya lo hizo el Señor completo. Bote ese sobrino. Se trajo el sobrino. Usted sigue creyendo en clérigos. Usted sigue creyendo que si yo, además de haber dado la palabra, voy y le pongo la mano, usted va a tener un milagro. No, va a tener
hasta una infección porque he saludado como 200 personas ahí antes de poner la mano usted en la cabeza. Por favor, construya una relación suya. Le voy a dar un consejo y más vale que me escuche, por favor. Empiece a crecer en su vida cristiana viviendo un cristianismo como si estuviéramos en persecución. Como un cristianismo donde no está tan permitido reunirse, donde no está permitido enseñar ciertas cosas, donde los pastores están amenazados de estar guardados y presos, y donde usted empiezan a acosarlo por una cosa y otra. Empieza a vivir un cristianismo como si lo estuviera viviendo en medio de la persecución. Yo sé por qué se lo digo, hágame caso. Empieza a crear un cristianismo capaz de soportar una persecución. Y la única manera es que construyas una relación directa con el Señor, no por interpuesta persona.